Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar con la actividad, queremos agradecer a la presidenta de AMJA, como así también al Comité Ejecutivo, por aprobar esta actividad y ceder el espacio para su ejecución. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a la señora Marina Dorsi, secretaria administrativa de AMJA, y la licenciada señora Cecilia Viñone, ejecutiva del campus virtual. Es un gusto para mí moderar esta jornada de la que participan reconocidos expositores, compañeras integrantes del Foro del Trabajo, tanto nacional como provincial, a quienes por supuesto les agradezco su presencia, y un especial reconocimiento al doctor Macía, secretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ya que como sabemos la actividad ejecutiva requiere de una urgencia y presencia constante, más aún en épocas de pandemia, por lo que agradecemos que disponga de este tiempo para compartir con nosotras y nosotros. Luego de formulados los agradecimientos, nos abocaremos al tema que hoy nos convoca, que es el convenio 190 de la OIT para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo de trabajo. Un tema por demás interesante que, como veremos, nos involucra a todos y pone en el centro de su articulado a un derecho humano fundamental. En primer lugar, entonces, vamos a escuchar al doctor Leandro Martín Macía, abogado laboralista, docente de la Facultad de Derecho de la UBA, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA e investigador universitario, docente de la Diplomatura sobre Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de José C. Paz, asesor de organizaciones sindicales, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Doctor Macía, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Un gusto estar hoy acá con ustedes. Asesor sindical, digamos, en licencia temporal, porque obviamente las funciones actuales me inhiben de seguir desarrollando aquello que tanto tiempo a lo que tanto tiempo le dediqué y tanto me gustó. Además, padre, ¿no? De todo aquello. Bueno, les quería primero agradecer a la organización, a la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, Delegación Buenos Aires, por la invitación, a Vivi Dobarro, que fue quien me contactó a tal fin. Para mí es un enorme gusto. Ya, bueno, indirectamente, si se quiere, el año pasado he participado de alguna actividad de la asociación. Siempre estoy... Vivi me hace seguir de cerca las actividades que se realizan y la verdad que me da un gran gusto poder intentar hacer un aporte aquí donde, bueno, con tanto nivel y con una mirada tan lúcida se suelen discutir y comprender este tipo de temas. Yo voy a hablar inhibido también por el peso de mis contertulias. Voy a abocarme centralmente a hablar del estado de situación de la provincia de Buenos Aires en la materia, en todo lo que refiere al convenio 190 y por ahí alguna aproximación a cuestiones que estamos proyectando desde la administración, desde la gestión. Entendiendo que la faceta teórica sobre esta cuestión, tan rica por cierto, será mucho más cabalmente, podría ser desarrollada mucho más cabalmente que por mí, que por las juezas que continúan el uso de la palabra, quienes de esto conocen y mucho, ¿no? Sin embargo, unas consideraciones preliminares a entender de quién les habla, las cuestiones que están contenidas en el convenio 190 se encontraban ya implícitas en nuestra normativa. Digamos, desde la perspectiva del suscripto, desde quien les habla,
todas las cuestiones que incluyen los deberes del Estado, salvo los deberes, digamos, de rendición de cuentas, etcétera, la mayor parte de los deberes se encontraban en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, en el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, siempre que se refiera y se resguarde y se ordena el resguardo a la dignidad humana. La dignidad, la preservación de la dignidad humana presupone la eliminación de toda forma de violencia, de toda forma de ataque respecto a la dignidad humana. No hay respeto a la dignidad humana si hay discriminación, no hay respeto a la dignidad humana si hay acoso. Esto no significa que no haya sido un convenio para celebrar y cuya ratificación no sea un motivo para nuestra celebración, ¿no? Porque sabemos que también existen múltiples perspectivas que suelen no necesitar este tipo de explicitaciones para comprender cabalmente lo que importa la dignidad humana, su respeto, todas las dimensiones que esta comprende. Entonces, digamos, que ya se encuentre contenida no le quite importancia teniendo presente que ha habido una historia en nuestro país y en todo el mundo, digamos, sobre una lectura de lecturas poco comprometidas, si se quiere, con la persona que trabaja y en relación al respeto a su integridad. Y que la ratificación del convenio salda esa cuestión explicitando el desarrollo en el aspecto que regula. Por lo demás, también no puedo dejar de hacer notar, y ya con alguna desazón y casi como denunciando un oxímoron en el convenio, que es la primera vez que en un documento de la OIT introduce el concepto mercado de trabajo. Y lo hace en 2 oportunidades en sus considerandos. Lo cual, digamos, a quienes estamos acostumbrados y acostumbradas al artículo 4 de la Ley del Contrato de Trabajo, nos genera algún disturbio, ¿no? Y hay, entre el respeto a la dignidad, la preservación, la no violencia y la consideración de la disposición del tiempo de uno en favor de una en favor de otro u otra, implica una suerte de violencia incluso desde lo simbólico, ¿no? O sea, remitir el trabajo a una cuestión mercantil que es casi como un retroceso en la medida en que se pretende avanzar, ¿no? Entonces, a mí esto me ha llamado poderosamente la atención y destacando la importancia que ha tenido el pronunciamiento del convenio 190 y la ratificación por parte de nuestro país, no puedo dejar de hacer mención a esto, porque me parece que es para que estemos atentos, atentas, para que también prestemos atención a las cuestiones simbólicas a partir de las cuales muchas veces se desarrollan o admiten o facilitan o posibilitan o implican una suerte de violencia. Dicho esto, me remito, como les dije, al estado de situación en la provincia de Buenos Aires. Ustedes sabrán que en la provincia de Buenos Aires está sancionada la ley 13.168, que es una ley de violencia laboral en el empleo público provincial. Yo puedo decirlo desde el lugar de la administración que me toca y por lo que estuve indagando en estos días, no han proliferado gran cantidad de denuncias respecto a violencia laboral en el empleo público en este último año y meses en el que me he encontrado en la función. Probablemente haya hecho lo suyo, digamos, las condiciones en las que actualmente se prestan tareas teniendo presente la pandemia y el aislamiento. Por lo demás, y en orden a ese mismo tipo de cuestiones, es de destacar
que en la provincia se encuentra también vigente la ley 14.226, que dispone la creación de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad para el Empleo Público. Esta normativa nos refiere, ¿no?, a la salud de trabajadoras y trabajadoras en su integridad. E implica también que las comisiones mixtas puedan entender y atender cuestiones relacionadas con, obviamente, con la violencia laboral y con el acoso laboral. Esto desde ya es de extrema importancia, teniendo en vista que el convenio mismo promueve la participación de las organizaciones sindicales para el tratamiento de estas cuestiones. Por otra parte, la ley 14.408 crea en la provincia de Buenos Aires las comisiones mixtas de seguridad e higiene, que también, al igual que las comisiones CEP, atienden a la persona y a la salud considerada íntegramente. No sé si sabrán, hace poco la provincia de Buenos Aires, en orden a dar efectivo cumplimiento a esta ley, dispuso la creación del registro de comisiones mixtas de seguridad e higiene. Hemos tenido a partir de su registro, más allá de saber que ya existían muchas comisiones mixtas, a partir del dictado de la resolución que crea el registro de las mismas, se han creado enorme cantidad de comisiones mixtas de seguridad e higiene. Incluso hemos creado comisiones provinciales de seguridad e higiene en determinadas actividades a partir del acuerdo entre partes. Es el caso de la Asociación Bancaria y las cámaras de bancos. Y es el caso de, perdonen por el celular, y es el caso de los docentes particulares, ¿no? Que no tengo yo además memoria de existir demasiados acuerdos o acuerdos colectivos entre la representación empleadora y la representación sindical en nuestro país respecto de los docentes particulares, por lo cual para nosotros y nosotras fue una gran alegría haber podido llegar a este acuerdo, y ahora, bueno, van a derramar la comisión mixta provincial sobre comisiones mixtas regionales para luego establecerse en los establecimientos y dar cumplimiento y atender también a esta cuestión, ¿no?, de la violencia y el acoso laboral, con participación e injerencia de las organizaciones sindicales respecto tanto de su prevención como de su tratamiento. Tratamiento que también de algún modo implica, a partir de la ejemplificación, prevención. Por otra parte, como el Ministerio de Trabajo se encuentra participando de la discusión para una iniciativa legislativa ordenada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para crear una ley para la eliminación de toda forma de violencia de género, ¿no? Y en esta, seguramente, digo, porque estamos discutiendo, seguramente esta iniciativa legislativa que remitirá el Poder Ejecutivo oportunamente contendrá un acápite sobre cuestiones laborales que son atendibles por este ministerio. Porque ustedes saben, obviamente las cuestiones de fondo son nacionales, pero hay mucho que se puede hacer desde la procedimentalización en el caso de denuncias, hasta, por lo menos para quien les habla y genera un poco de polémica y le pongo un poco de pimienta a la cosa, la creación de presunciones para atender este tipo de cuestiones. Todos sabemos que las cuestiones de violencia en general son cuestiones que no se hacen a plena luz del día, digamos, que la mayor parte de las mismas se dan de forma tal que luego es muy difícil probar, investigar, acercar a la verdad para disponer una multa o algún otro tipo de sanción. Incluso estamos previendo que no identificar, ver de qué forma podemos no identificar del todo las cuestiones disciplinarias con las cuestiones sancionatorias, ¿no? Porque por ahí más repara realizar talleres y tener otro tipo de actividades que la aplicación de una multa, ¿no? Más repara y más previene.
Así que bueno, estamos pensando en esquemas posibles de presunciones con el objeto de hacer efectivo no solo lo que dispone el convenio 190, sino muchas disposiciones contenidas en la ley de contrato de trabajo que, como todas y todos sabemos, su efectivización no siempre es muy fácil, su implementación no es sencilla porque cuando se realizan incumplimientos a este respecto, bueno, no es fácil para las partes probarla y hay situaciones de abuso respecto de esta posibilidad o imposibilidad de prueba. Otro tanto ocurre respecto de las ofertas laborales, digamos, no está mecanizado un seguimiento para la conducta al ofrecer puestos de trabajo. Sabemos que ahí hay también conductas, costumbres, usos discriminatorios y hasta, bueno, por ser discriminatorios, violentos, digo, bueno, estamos también poniendo un ojo en eso. Por lo demás, y acá veo algunas colegas que han tenido alguna participación, ya el año pasado tuvimos unos encuentros respecto de la situación de procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires y en aquello que estamos proyectando y discutiendo, tanto con magistrados, magistradas, abogados y abogadas, vemos necesaria la regulación de un procedimiento jurisdiccional para el caso de denuncia de este tipo de cuestiones que hoy sucede y atienden los tribunales de trabajo con buen criterio, a mi entender, algunos juzgados civiles instancia a favor de la justicia laboral y hoy se encuentran jueces y juezas improvisando, digamos, un procedimiento para solucionar lo más rápidamente posible estas situaciones. Por otra parte, desde el Ministerio de Trabajo y conjuntamente con el Ministerio de la Producción estamos llevando adelante mesas técnicas sectoriales. Y dentro de las mesas técnicas sectoriales que tienden a atender la situación de determinado sector productivo, tenemos en cuenta dos cuestiones. Una, digamos, sobre la que hemos hecho bastantes avances y otra sobre la que esperamos poder realizar avances en lo sucesivo. Que tienen que ver, bueno, con la cuestión de la seguridad, salud, seguridad e higiene en general, para lo cual encontramos algunas empresas que se ofrecieron como voluntarias para hacer un relevamiento sobre cuestiones de salud, seguridad e higiene, un relevamiento que implica una consulta al empleador como consulta a trabajadores y trabajadoras y que incluye un capítulo sobre violencia laboral, lo que nos puede llegar a permitir algún tipo de diagnóstico. Y en lo sucesivo se incorporarán cuestiones que tengan que ver con la cuestión de la igualdad, ¿no? En el trabajo, la igualdad en el acceso, la igualdad durante el trabajo, la igualdad que permite el trabajo hacia las tareas no rentadas, hacia las tareas de cuidado, digamos, porque hay una situación donde también a veces parece un poco desatenderse, ¿no? Que es que el trabajo debe facilitar, digamos, también la distribución igualitaria de las tareas en el hogar o las tareas de cuidado, y allí tenemos que estar siempre atentos, atentas, porque en nuestro país hay, así como hay una alta tasa de subocupación, hay una alta tasa de sobreocupación, ¿no? De gente que trabaja enorme cantidad de horas y probablemente haya ahí alguna relación causal, ¿no? Si no principal, al menos secundaria. O por lo menos que fortalezca las relaciones laborales y la distribución de tareas de cuidado tal y como las conocemos. Llegamos adelante también con el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de la Producción, lo que se llama sello Construir en Igualdad, que es esencialmente una negociación colectiva asistida, asistida fuertemente por el Estado. El Estado propone la realización de un diagnóstico a partir de relevamientos que se han elaborado, sin perjuicio de lo que las partes puedan anexar para atender a la situación particular del sector, y a partir de allí, y en diálogo social, construir no solo un diagnóstico, ¿no? Sino la prognosis y el tratamiento para hacer efectiva la igualdad que el Estado provincial decía y que obviamente el convenio 190 nos llama a realizar.
También hemos firmado un acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, en relación a las cuestiones de violencia laboral, para compartir información, para la colaboración recíproca. Hemos tenido algunas denuncias sobre violencia laboral y acoso laboral. En algún caso lo hemos atendido conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, en otro caso que vino derivada precisamente y a partir de ese convenio por el Ministerio de Trabajo de la Nación, se le han dado participación a una serie de organismos que puedan facilitar una adecuada atención del asunto, porque estas cuestiones, las herramientas que conocemos a veces nos resultan insuficientes o requieren además requieren además un mayor cuidado para no afectar, para no mortificar, digamos, a quien ha sufrido la situación de violencia laboral. Asimismo, estamos proyectando la realización de un curso en la cuestión con la ayuda del IPAP. Ya hemos realizado un curso sobre formación sindical, donde se tocaban estas cuestiones. Ahora estamos en un curso sobre seguridad e higiene lanzándolo, en que se hará también mención a algunas de estas cuestiones, pero vamos a lanzar seguramente en 1 o 2 meses un curso específicamente sobre la cuestión de la violencia laboral, y además estamos pensando en realizar algún tipo de campaña sobre los y las abogados laboralistas que me antecedieron en el ejercicio, siempre hacía un relato muy lindo. Particularmente lo recuerdo de Moisés Meik, ¿no? Que decía que la ley de contrato de trabajo era una ley sobaquera, porque la mayoría de las personas la llevaban, ¿no?, debajo del sobaco a su lugar de trabajo, y refería que así tenían, que cuando uno iba a una fábrica tenía que saberse muy bien la ley, las posibilidades interpretativas que la misma brindaba, porque quienes trabajaban estaban en conocimiento, ¿no?, de sus derechos, con lo cual las preguntas eran más complejas, no. Y la verdad es que estamos pensando desde el año pasado, la pandemia no nos ayudó en llevarlo adelante, pero bueno, esperamos hacerlo este año. Bueno, ya hicimos alguna cosa en Mar del Plata, Eleonora, poniendo abogados y abogadas del ministerio haciendo difusión de derechos, pero lo que queremos hacer, o lo que estamos pensando en hacer, es ponerlo en el celular de la gente, a partir de videos cortos, digamos, volver a hacer de los derechos laborales, de la normativa laboral, una normativa sobaquera, digamos, en términos de lo que refería Moisés. Así que bueno, estamos proyectando aquello. Ese es básicamente, ya me imagino que les he aburrido bastante, porque de eso dan cuenta. Está por cumplir el tiempo, doctor, perdón, así que si mirá, va redondeando. espectacular, justo estaba en eso, mirá. Exacto. Y lo que yo les dejo es un pensamiento, además de esto, ¿no?, que tal vez tendríamos que entre todos, todas, pensar en las cuestiones de violencia estructural de la relación laboral, ¿no?, más allá de aquellas cosas que habitualmente se vinculan como hechos de violencia laboral, pensar aquellas cosas que estructuralmente constituyen a la relación laboral una relación de una cierta violencia. Y eso me parece que es un desafío enorme y que implica pensar relaciones laborales realmente modernas y relaciones laborales. Laura. Muchísimas gracias, doctor. Habilitamos un momento para ver si alguien quiere hacerle alguna consulta, porque el doctor se va a tener que retirar y no nos acompaña hasta el final. Y mientras tanto, si les parece, yo sigo con los agradecimientos, mientras esperamos a ver si alguien le quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta sobre su excelente disertación. Queremos agradecer la presencia y acompañamiento de los integrantes de poderes judiciales nacionales y provinciales, juzgados de paz, juezas, jueces, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y a quienes integran
o representan a otras instituciones como Gendarmería, Comisaría de la Mujer, Defensoría del Pueblo, asociaciones de abogados laboralistas y de abogados de Buenos Aires, sindicatos y sus comisiones de igualdad de oportunidades y de géneros, universidades, abogados y abogadas de las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, además queremos agradecer, porque sabemos que está presente, la doctora Andrea Sosa, que pertenece al Colegio de Abogados de San Martín y es la directora del Instituto de Derecho Laboral, y a todos estos representantes que he nombrado, que son de las siguientes provincias, lo cual le da a esta reunión un carácter íntegramente federal. Buenos Aires, Chaco, Salta, Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz, Misiones, Chubut, La Rioja, San Luis, San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, me parece que no hay preguntas para el doctor. Yo solamente le quiero hacer una... acá tengo, perdón, acá tengo, doctor. ¿Hay estadísticas sobre en el ministerio? Te lo resumo básicamente en lo siguiente, Laura. En el Ministerio de Trabajo, con el que nos encontramos, no hay estadísticas prácticamente de nada. Nosotros fuimos estableciendo los mecanismos de relevamiento de distintas cuestiones y en un próximo paso esperamos sistematizar, pero la verdad es que la verdad es que, digamos, cuando nos tocó llegar al ministerio era un descampado, básicamente. Hay inquietud, y se lo anticipo para que lo tenga presente, sobre estadísticas por temas de violencia de género. Yo también le quería comentar que me parece muy interesante desde mi práctica profesional. Yo antes de ser magistrada ejercí 14 años la profesión en sindicatos también, esto de crear herramientas legales más allá de las interpretaciones, y es cierto que el convenio también nos está dando ahora, y las chicas seguramente van a desarrollar el tema, sobre esta posibilidad de cómo probar, ¿no? El gran problema que teníamos los abogados en la época, en los 90, era cuando las personas nos venían a plantear. ¿Se me escucha? Porque me parece que quedó, o el doctor quedó congelado, lo tengo. Nos venían a plantear las cuestiones de acoso, de violencia, era justamente cómo probarlas. Así que bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, y bueno, lo estaremos convocando para alguna otra reunión. Muchas gracias. Quiero decir también que omití señalar que hay representantes escuchándonos, representantes de la provincia de Catamarca. Vamos entonces ahora a la segunda disertante, la doctora Eleonora Slavin. Es abogada por la Universidad de Mar del Plata, especialista en Derecho Laboral de la Universidad de Mar del Plata también, becaria del curso para expertos latinoamericanos en relaciones laborales y temas del trabajo de la OIT, Universidad de Bolonia y Universidad de Castilla-La Mancha del año 2002, posgrado en Relaciones Económicas de América Latina en la era de la globalización por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Derecho del Trabajo e investigadora categorizada en la Universidad Nacional de Mar del Plata e invitada en universidades argentinas y extranjeras, académica del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, integrante del Comité Académico de Doctrina Laboral RPAR, directora académica de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales y juez del Tribunal de Trabajo número 1 de Mar del Plata. Eleonora, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer, como siempre, a AMJA por convocarme y especialmente a Gloria Pastén, que tanto hace por el grupo de la provincia de Buenos Aires, manteniéndonos a todas permanentemente en actividad, con todas las novedades. Así que gracias, Gloria, como siempre.
a mí me toca referirme al convenio. En principio, quiero destacar lo que decía recién Leandro. Creo que es fundamental que las personas conozcan sus derechos y me parece fantástico que lo tengan en aplicación en el teléfono. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, y sobre todo a partir de lo que fue la flexibilización de los años 90, es que la gente no sabe qué puede reclamar o no. Entre los medios de comunicación y las modificaciones legislativas que había, muchos desconocen realmente cuáles son sus derechos. Algo que por ahí en mi generación era algo que todo trabajador y trabajadora sabían. Hoy cuesta a la generación de mis hijos saber qué derechos tienen y qué no. Entonces me parece que es fantástico que eso suceda. Y en cuanto al procedimiento en Provincia de Buenos Aires, sí es cierto que es un tema que hemos hablado con el Ministerio de Trabajo, y justamente porque también es muy difícil, porque no todos coinciden en qué lugar ir a hacer las denuncias, y muchas veces tenemos cuestiones de competencia, en la medida que hay tribunales de trabajo que no toman las denuncias por violencia, o van a hacer una denuncia a la Fiscalía y no siguen el curso adecuado. Por eso me parece que es fundamental de que haya una regulación clara para que todos los operadores sepamos qué es lo que debemos hacer. Ahora bien, entrando al convenio, a mí me toca la primera parte. Creo que está claro y nadie discute que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo constituye una violación de los derechos humanos, vulnerando la igualdad de oportunidades, y que esto afecta a hombres y mujeres, pero que se agrava en el caso de las mujeres como una forma adicional de violencia de género. Todos sabemos que la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2019, adopta el convenio 190 y la recomendación 206 sobre violencia y acoso en el lugar del trabajo. Esto fue resultado de muchas campañas, de muchos años de batallar por esto, de los trabajadores, fundamentalmente de las trabajadoras, en los sindicatos, en las organizaciones representativas, sobre todo, ya les digo, de los grupos más vulnerables. Y si bien comienza en el 2009 con un trabajo, un documento de la OIT para prevenir y eliminar la violencia por razón de género en el trabajo, a partir del 2015 se establece el mandato de empezar a elaborar un instrumento sobre violencia y acoso que, si bien existían normas hasta ese momento de la OIT, no había un instrumento específico que tratara la violencia y acoso en el mundo del trabajo, ni tampoco se aplicaba a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces se realizan distintas reuniones hasta que la doble discusión en el año 2018-2019, sancionándose el convenio juntamente con los 100 años de la OIT. En principio, el convenio va a reconocer la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una violación, como un abuso de los derechos humanos, y son una amenaza para la igualdad de oportunidades e inaceptables e incompatibles con el concepto de trabajo decente. Por lo que se va a exhortar a los gobiernos a prevenir y eliminar la violencia y el acoso de una manera inclusiva, integrada y que tenga en cuenta las consideraciones de género. En ese sentido, se establece la obligación de introducir una legislación que prevea funciones y responsabilidades para los empleadores, derechos y responsabilidades para los sindicatos, de manera que se pueda prevenir y eliminar la violencia y el acoso, protegiendo a los trabajadores y sobre todo a los que están en situación de trabajo vulnerables. ¿Cómo se establece? Las chicas que van a hablar específicamente de eso, pero sí a través de distintos recursos y vías de reparación, y fundamentalmente creo que es importante establecer esta necesidad de realizar actividades de orientación, de formación, de sensibilidad, para que estas normas de trabajo sean progresivas y que incluyan, en primer lugar, que todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Y cuando hablamos de todos tipos de trabajo, significa independiente de la situación contractual, porque se va a aplicar al sector público, al sector privado, la economía formal e informal, a las zonas urbanas o rurales. Por lo que propone el convenio es una agenda transformadora de género
y lo que se impulsa es un cambio social y cultural. Y esto es aplicable a toda la legislación pertinente, es decir, al trabajo, empleo, a la igualdad, a la no discriminación, a la seguridad y salud en el trabajo, pero también a la migración y al derecho penal. Y es muy importante todas las tareas de prevención que se plantean en el convenio como para evitar las causas de la violencia y el acoso y la manera de superarlas. Es un enfoque que está centrado en las personas y lo que incluye es prever las vías de reparación y de apoyo a las víctimas de violencia. Si vamos a la definición, el convenio va a definir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos o prácticas inaceptables o amenazas que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar daño físico, psicológico o económico, sexual, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y en el inciso B del artículo 1 va a decir que esta expresión violencia y acoso por razón de género va a designar a la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. Lo que deja margen para que la violencia y el acoso puedan ser establecidos de forma única o separados en las legislaciones nacionales. Y esto alcanza, creo que hay que darle la mayor amplitud, tanto la violencia por abuso físico, verbal, intimidación, hostigamiento, acoso sexual, sin perjuicio de otros actos que puedan llevarse a cabo. Quiere decir que hay un enfoque práctico que establece que puede ser un conjunto o un rango, como hablan, una gama de comportamientos o acciones inaceptables que se pueden manifestar una sola vez o de manera repetida, en la medida que tengan por objeto o generen o sean susceptibles de ocasionar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos. Si nosotros vamos, y me va a permitir leer, al artículo 6 de la ley 26.485 y del decreto reglamentario, vamos a ver que en nuestra ley, el decreto reglamentario del 2010, se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos que mencionan en la ley que se reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular, alterar la igualdad de oportunidades, de trato, empleo u ocupación de las mujeres. Y en el mismo sentido se entiende discriminatoria la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo, de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género. Y distingue el hostigamiento psicológico como toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico, moral de una trabajadora, sea como amenaza o acción consumada, y que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o de inferiores. En el mismo sentido, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 6 de la ley 13.168, que recién comentaba Leandro, entiende por acoso en el trabajo a la acción persistente y reiterada de incomodar al trabajador o trabajadora, manifestada en comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica del individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo en razón de su sexo, opción sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de piel, religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, situación familiar, ideas y o actividad política y o sindical. Como vemos, tanto en la 26.485 como en la provincia de Buenos Aires, la norma es de una amplitud que además tenemos que interpretarla, entiendo yo, del sentido más amplio, es decir, no es taxativa, sino que incluye cualquier otro que constituya de alguna manera violencia, acoso, hostigamiento y demás. Como les decía al principio, el convenio se aplica tanto al ámbito público, privado, economía formal, informal, zonas rurales y zonas urbanas, independientemente de la situación laboral. Y esta amplitud que tiene de la noción del trabajador que sufre violencia o acoso incluye a las personas asalariadas, pero también a las personas en formación, y específicamente va a hablar de los pasantes, aprendices, los trabajadores y trabajadoras despedidos, voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes a un empleo, individuos que ejercen autoridad, funciones
o las responsabilidades de un empleador. Se reconoce también la protección de terceros, así como los trabajadores de determinados sectores que desarrollan una labor específica o están sujetas a acuerdos particulares, trabajos particulares, como son las trabajadoras del hogar, un sector que es fuertemente feminizado, donde las situaciones de abuso se dan en la propia casa del empleador o a través de familiares de este. La recomendación 206 también tiene en cuenta sectores, ocupaciones o modalidades de trabajo que están más expuestas a la violencia y al acoso, donde vamos a ver que son los sectores, una vez más, fuertemente feminizados, que tienen que ver con los sectores de salud, hostelería, los servicios sociales de emergencia, el trabajo doméstico, la educación, y los sectores del transporte y el trabajo nocturno. Y también esto hace énfasis en tratarlo de manera transversal también, porque fundamentalmente los grupos más vulnerables los vamos a tener en los trabajadores y trabajadoras migrantes y los que se corresponden con la economía informal. También tiene en cuenta de que el trabajo no se realiza en un lugar físico específico, por lo tanto el ámbito también comprende la violencia que ocurre durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, incluyendo las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo en función de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los grandes debates que hubieron en el marco de la aprobación del convenio tenía que ver con los grupos de empleadores que se oponían a estos espacios en los que sostenían que no iban a tener control sobre ellos. Fundamentalmente el in itinere, el trayecto de ir y regresar del trabajo, o aquellos lugares donde se toman los alimentos o los viajes por motivos profesionales. Pero finalmente el convenio establece que es en todos los lugares y circunstancias que se suscitan durante el trabajo, en relación con el trabajo y como resultado. Por lo tanto, incluye los desplazamientos, las actividades relacionadas con el trabajo, los trayectos entre el domicilio y el lugar del trabajo, y las comunicaciones que se realizan a través de, como les dije recién, se desarrollan mediante las TIC. Y esto también incluye a terceros, particularmente a los proveedores de servicios, a los pacientes, a los clientes, que pueden ser tanto víctimas como victimarios. Si bien específicamente no se pusieron los colectivos por trabajadores y trabajadoras LGBTQ+, específicamente se habla de la diversidad como grupo y de los colectivos más vulnerables. Por lo tanto, está claro que, aunque específicamente son grupos, así como las cuestiones de género, particularmente de mayor vulnerabilidad en relación al trabajo. También es importante que se reconozca el impacto que tiene la violencia doméstica en el trabajo, de manera que se puedan adoptar medidas para establecer alguna forma de protección laboral a aquellas personas que sufren violencia doméstica o familiar, de forma tal que no vean una doble violencia, que es no solamente la violencia doméstica, sino además el perder el trabajo por no tener la posibilidad de tener licencias o bajas temporales o reducción de horarios en la medida que tengan que compatibilizar esta doble problemática. Es importante que la recomendación se enfoque en las mujeres que están trabajando en la economía informal, porque realmente es muy complicado que personas víctimas de violencia y que además estén en la economía formal tengan la posibilidad de acceder a mecanismos para lograr el cese o la protección frente a este tipo de violencias, porque lo que es importante, entiendo, que se trabaje en establecer mecanismos para que haya una mayor protección a aquellos que son los que tienen o los que sufren la mayor violencia. Y cuando hablábamos de la problemática, que si bien el convenio establece
un mundo libre de trabajo, y esto incluye a todas las personas que trabajan, es cierto que el tema de género es un tema que particularmente tiene influencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las mujeres y los colectivos de la diversidad son los que están más desprotegidos. Y tanto es así que antes de la pandemia, aún si tomamos las estadísticas después de la pandemia, es mucho más grave. El Compromiso de Santiago, donde se reunieron los miembros de la CEPAL de enero del 2020, habían acordado implementar políticas contracíclicas para combatir las desigualdades de género productos de los efectos de las crisis y las recesiones. Vuelvo a decir, prepandemia. Y en ese sentido habían establecido la obligación de los estados de trabajar en 4 áreas clave que tenían que ver con la violencia de género contra las mujeres, la economía de cuidado, la protección social y la generación de empleo e ingresos, como áreas claves para proteger la autonomía de las mujeres y la igualdad de género. Y en ese sentido se empezaron a hacer protocolos para garantizar las mujeres una vida libre de violencia. Y específicamente se exhortó a los estados a que se diseñen sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional e interculturalidad y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres, hombres, Estado, familias y comunidad, e incluyan políticas articuladas sobre tiempo, recursos, prestaciones, servicios públicos universales y de calidad para satisfacer las distintas necesidades del cuidado de la población, como los sistemas también de protección social. Y esto es importante porque si tomamos los datos, hablábamos el otro día en otras charlas, si tomamos los datos de UNESCO o las estadísticas que tomemos acá mismo en materia tanto de educación, vamos a ver que las mujeres, si bien ocupan o tienen un porcentaje más alto en las matrículas universitarias, luego eso no se traduce en la misma proporción en puestos de trabajo de calidad. Y si tomamos la estadística que salió de la Oficina de la Mujer del mapa judicial de hace una semana o menos, vamos a ver que si bien han mejorado la cantidad de mujeres ocupando cargos, sobre todo de magistratura, vamos a ver que esto no se refleja en los cargos superiores, ni siquiera en Cámara, donde solamente las mujeres ocupan una cuarta parte de los puestos. Y también acá vamos a ver ese sesgo donde las mujeres van a tener mayor participación en aquellos fueros que tienen que ver no con lo público, sino con los fueros de familia, los fueros del trabajo, los fueros de la seguridad social, y los hombres son los que en principio tienen mayor participación en los fueros penal económico, penal, contencioso administrativo. Es decir, se mantiene el mismo sesgo. Y vamos a analizar también que cuando tomamos las ternas, si bien las mujeres desde el año 2013 tienen una mayor participación en todas las ternas, en un 67 o 69%, no recuerdo, sí lo que vamos a ver es que solamente el 27% son las que en definitiva acceden a esos cargos. Por lo tanto, creo que... Quedan 2 minutos, así bien, que... termino acá. Perfecto. Creo que es importante la sanción de este convenio. Creo que nosotros teníamos normas como la 26485 que nos permitían, pero al hacerlo amplio, al hacerlo por el ámbito de aplicación tanto del convenio como de la reglamentación, a todas las personas que trabajan, cualquiera sea la situación, esto es un paso importantísimo para que, coincido con Leandro, no necesariamente creo que se necesita una ley que lo regule, sino que, y de hecho ya hay tanto tribunales desde la justicia nacional como la justicia provincial que han aplicado esta normativa para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Solamente esto va a ser posible y va a permitir que podamos hablar de verdad de trabajo decente o
o un mundo en paz en la medida de que esto se haga efectivo de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Slavin. Seguramente has dejado una cantidad de inquietudes para que después las personas que nos acompañan nos hagan preguntas o comentarios. Al final de la disertación vamos a habilitar un momento para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran. Quiero agradecer, yo sigo con los agradecimientos porque nos acompañan muchas personas, por suerte, de distintas actividades. Así que quiero agradecer a las ONG vinculadas a la violencia laboral y a la higiene y seguridad en el trabajo que nos acompañan, y especialmente a la doctora Natalia Villalba, directora provincial de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Continúa ahora en esta jornada la doctora Eleonora Peliza. La doctora Peliza es jueza del Tribunal de Trabajo número 6 del Departamento Judicial de Avellaneda, Lanús. Es doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magna cum laude, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, posgrado sobre Relaciones Laborales en la Unión Europea en la Universidad de los Jagiellones, Cracovia, Polonia, y profesora de grado y posgrado en materias de la especialidad en distintas universidades nacionales y privadas. Es académica del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Eleonora, escuchamos con atención. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las autoridades de AMJA, especialmente a la doctora Gloria Pastén y a Vivi Dobarro por la convocatoria. Es la primera vez que me dan esta oportunidad de estar entre colegas, así que muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a referir a un aspecto que considero que es uno de los andamiajes centrales del convenio 190, que precisamente son el control de aplicación y las vías de recurso y reparación consagrados en los artículos 10 y también como en la recomendación 206 que lo complementa y acompaña. Tomando un poco, voy a empezar un poquito distinto diciendo que tanto como lo decía Eleonora y también Leandro, el debate es si se necesita una nueva ley, qué ley o qué tipos de leyes o reformas, porque precisamente a lo que me voy a referir es todos los mecanismos que logran poner en acto la potencialidad que tienen los 10 artículos anteriores del convenio y todos los derechos que está consagrando. Y yo creo que la ratificación del convenio 190 plantea el desafío para la Argentina no solo en cuanto a dictar una nueva normativa, sino en adecuar y adaptar la existente, y con una palabrita que considero esencial, que es homogeneizar, ¿sí?, las normas y las leyes para que ésta efectivamente garantice, porque yo veía una de las preguntas que se hacían ahí en el chat, es si una persona tiene un problema, ¿dónde puede haber una justicia contravencional? ¿Dónde puede ir a canalizar la denuncia? Muchas veces si se me permite el término, la hiperinflación normativa, en lugar de proteger, confunde, y muchas veces, lamentablemente, la víctima, agravado el problema de que quizás no tiene acceso o es de difícil acceso, hay una confusión en cuanto a qué organismos recurrir. Entonces, la primera cuestión va a ser homogeneizar toda la normativa. Doy por ejemplo un ejemplo, tanto el artículo, me viene a la cabeza, el artículo 17 bis como el 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, la obligación de seguridad del empleador, prevén determinados aspectos que tienen una cierta discriminación, deber de seguridad, deber de protección, cierta relación directa con la violencia laboral, pero no lo abordan de una manera directa, ¿sí? Establecen mecanismos y dispositivos, pero no lo toman en cuenta. Entonces, son cuestiones que en una visión holística tienen que considerarse y reverse. Esto no va a ser obviamente una tarea fácil, porque la violencia, como han dicho también creo que Leandro por ahí, es un fenómeno social complejo. Todas sabemos esta cuestión de la feminización de la pobreza, que esta relación bilateral entre trabajadora y empleador o empleadores no interesa, porque el convenio aplica también a todos, no es solamente bilateral, comprende una serie de situaciones, la organización asimétrica, si se quiere, y una cierta cultura patriarcal en cuanto a los modos de organización y producción, que hace muchas veces difícil el ejercicio de los derechos que pueda consagrar el convenio.
centrándonos particularmente en esto, el convenio nos invita a una transformación cultural, ¿no? Y enfoca de una manera muy novedosa 3 ítems. Por un lado, por la promoción de las acciones para prevenir la situación de violencia, por el otro, la realización de evaluaciones, es decir, prevenir, evaluar y diagnosticar institucionalmente para entender cuál es el punto de partida, y también el desarrollo de capacitaciones, obviamente, para la prevención y la protección. Es decir, que a partir de esa ratificación, y creo que muchas de las personas que están presentes de acá lo han visto, se ha abierto un universo de discusiones y debates sobre cómo bajar el convenio a estos distintos instrumentos, ¿sí? Es decir, qué tipo de definiciones. Por parte, por ejemplo, del Poder Ejecutivo Nacional, creo que de una manera muy positiva ha llevado unas iniciativas interesantes, este equipo interministerial, Ministerio de Trabajo, Ministerio de las Mujeres y Géneros y Diversidad, el Ministerio de Desarrollo, son 5 ministerios, el de Economía y Derechos Humanos, y además de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, e incluso han convocado o preveía convocar a organismos descentralizados como el INADI, elaborar este programa que tiene 5 instancias, ¿no? La consulta tripartita, elaborar el proyecto de ley, organizar los conversatorios que fueron tan interesantes el mes pasado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, es decir, poner en marcha este programa. Ahora, concretamente, las vías de recurso y reparación. El convenio dice en el artículo 10, todo miembro deberá adoptar las medidas apropiadas para garantizar el fácil acceso a las vías de recurso y reparación, mecanismos y procedimientos para la notificación, para la solución, para la presentación de quejas, juzgados, tribunales, para quien preguntaba cómo podría canalizarse. Hay algunos, con respecto a los juzgados y tribunales, complementando lo que decía Leonora, recordé el Colegio de Magistrados, la Comisión Laboral del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires elaboró un proyecto que incluía como competencia, digamos, hacía una modificación al artículo 2 de la ley 11.653, precisamente incluyendo la competencia especializada de los jueces de trabajo en materia de violencia, ¿sí? Con esto con anterioridad a la, obviamente, ratificación del convenio. Es decir, también regulan las medidas de asistencia jurídica, el tema de la confidencialidad, las sanciones que pueden aplicarse. Entonces, centrándome en eso, me pareció, más allá de lo que el convenio dice, que todas tenemos al alcance y seguramente todos sabemos, me pareció interesante señalar 2 aspectos. Por el lado, estos mecanismos de prevención y tratamiento de conducta. Y dice que esos tratamientos tienen que ser seguros, equitativos y eficaces. Entonces, algunas ideas que quizás no se sepan, o creo que muchas están en tema y sí lo saben, pero a veces la sociedad y mismo por deformación profesional, muchos letrados no lo conocen, que ya hay convenios, ¿sí?, que están tratando esto. Es decir, estos mecanismos que permitan que sean ágiles y que eviten una judicialización innecesaria del conflicto, es decir, que ataquen desde la génesis el problema. Esto se puede hacer en el ámbito de la empresa y en el ámbito, por ejemplo, del diálogo social, de la negociación colectiva. Es decir, en el marco de determinadas acciones sindicales puede imponerse en una agenda paritaria el abordaje de la violencia y el acoso laboral. Muchas entidades, de hecho, vienen trabajando para esto. Me pareció muy interesante un aporte que hicieron hace poco en una negociación, en un acuerdo marco que se hizo en el sector bancario, ¿sí? Firmaron un acta de acuerdo que forma parte del convenio 1875 y que precisamente la iniciativa le reconoce que todo tipo de violencia que afecte el mundo del trabajo, no solo la laboral, sino también la doméstica y la intrafamiliar. ¿Sí? Entonces el acuerdo incorporó recientemente definiciones del convenio 190 sobre discriminación y abuso de poder por cuestiones de género, y reconoce también particularmente el tema de la violencia doméstica, ¿no?, que puede afectar obviamente la productividad. Es decir, otra cuestión interesante es que este mismo convenio prevé una comisión interdisciplinaria con una representación paritaria, ¿sí?, para coordinar cada acto que se denuncie, y muy importante, reservando y preservando la identidad de la víctima, otro de los requisitos establecidos por el convenio. Me parece un aporte muy positivo, porque también se prevé el derecho a la asistencia jurídica, otra de las fines
perseguidos por el convenio, no solo jurídica, sino también psicológica, médica, y una licencia especial de 10 días que se puede ampliar según el caso. Esto es muy interesante porque la mayoría de las mujeres o personas que sufren violencia muchas veces utilizan sus vacaciones o se piden licencias, otro tipo de licencias porque no tienen este derecho. Entonces me parece algo muy, muy positivo. Otro de los mecanismos pueden ser interno a cada empresa, protocolos, códigos de conducta que hoy por hoy ya existen. Hay un estudio muy interesante del equipo latinoamericano de justicia y género que se presentó en el conversatorio del Ministerio de Trabajo, donde daba un cuadro de situación interesante sobre cómo se trataban y de qué trataban estos protocolos. Mayormente son de las empresas con mayor cantidad de trabajadores, es decir, empresas no pymes. El problema está en que las pymes son el 85% de la fuerza productiva, que estas empresas tienen, si bien protocolos, si bien códigos de conducta, pero lo no tan positivo es que no tienen una función sancionatoria, si se quiere, sino están más ligados a códigos de ética. El sector que mayor cantidad de negociaciones realiza es comercio y servicio, ¿sí? En respecto a normas de conducta, y en detrimento de otros sectores como pueden ser la construcción. El 74% de los protocolos y reglamentos sobre conducta firmados menciona las perspectivas, obviamente, las cuestiones de género. Un aspecto a considerar con respecto a esto, que me referí que si bien son más sancionatorios que reparatorios. ¿Qué quiero decir? Lo que busca es apartar quizás al agresor, pero no reparar a la víctima. Es decir, esta es otra de la pata que le faltaría a estas consideraciones, ¿sí? Otro de los objetivos que debe para cumplir el convenio es, creo yo, aunar la sinergia entre nación, provincia y municipio, sobre todo en el ámbito del derecho administrativo del trabajo. ¿Por medio de qué? De funcionarios capacitados. Esto va a ser vital. ¿Y para atender a quién? Muchas veces para atender esos pequeños casos que en un origen parecen pequeños y que luego se transforman en casos de gran gravedad, con grandes secuelas para las víctimas. ¿Qué quiero decir? Como una especie de solución de cercanía. Pensemos en el ámbito, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría de los distritos cuentan con delegaciones del Ministerio de Trabajo, que quizás pueden atender en la génesis estos pequeños gestos, actitudes, ¿sí? Que no encontrarían prima facie en la justicia una solución adecuada, porque son estas actitudes que van esmerilando y que cuando la justicia lamentablemente las reciben, ya es demasiado tarde. Entonces, estas pequeñas actitudes podrían verse en el ámbito del derecho administrativo, de las delegaciones, con funcionarios especializados, donde se estuvieran las garantías, obviamente, para evitar, obviamente, represalias, y que permita tomar determinadas medidas o sancionatorias o preventivas para no agravarlas, ¿sí? Es decir, y también, como una manera de disuadir, también se debería permitir que la autoridad administrativa del trabajo aplique determinadas sanciones. ¿Y cómo podría hacer esto? Por ejemplo, si es una infracción a la norma, se prevé que el Consejo Federal se reúna, obviamente para poner de acuerdo, pero por ejemplo, si pensamos en el ámbito de la inspección de trabajo, un empleador que registre determinados episodios comprobados de violencia, no pudiese inscribirse en un programa para licitaciones públicas, o bien no podría tener determinados beneficios impositivos o beneficios fiscales. Sería una buena manera de disuadir conductas negativas, ¿sí? Entonces, no solo la ley, yo siempre digo que, no sé si va a ser compartido, que la justicia es como el hospital. Lamentablemente, cuando llega la persona ya llega enferma. Lo mejor que podemos hacer es que la persona no se enferme. Entonces, todas estas medidas serían como especies, ahora que estamos en pandemia, como especie de vacuna, en el buen sentido de la palabra, medidas preventivas para evitar el daño ya hecho, que obviamente la justicia debe reparar. Y concretamente, en el ámbito nacional, en el ámbito judicial,
podrían ser medidas positivas para que garanticen el efectivo cumplimiento del convenio. Primero, instalar un procedimiento sumarísimo. Ese procedimiento tendiente a sustanciar, obviamente, los casos de violencia que sean judicializados y que se posibilite al magistrado dictar medidas de naturaleza cautelar. Obviamente nosotros sabemos que lo podemos hacer, pero sería muy bueno que las normas de procedimiento las prevean, o bien la norma de fondo, ¿sí? Esto serían normas tendientes a o restablecer las condiciones alteradas por la violencia o el acoso, o preventivamente separar al agresor si se dan esas cautelares, ¿sí? Si se dan los presupuestos de virtud del derecho, el peligro, la demora, incluso pedir o pensar en otro tipo de acciones más, con mayores consecuencias, como pueden ser unas autosatisfactivas. Y no me refiero a nada raro, nosotros tenemos algo similar en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Que permite, ¿sí? Iniciar un tipo de proceso especial en el caso del ejercicio abusivo del ius variandi. Es otra cosa, pero me refiero a la modificación que hizo la 26.088 de ese artículo con respecto a ese procedimiento previo. Con respecto a la reparación, alguien creo que también ahí preguntó, obviamente yo creo que podría en primer término idearse una especie de indemnización agravada, ¿sí? Obviamente, a través, obviamente, y esto también ya fue receptado a través de la 23.592, e incluso fue en los casos de discriminación, fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Puede preverse una indemnización agravada, y con lo que preguntaban respecto a la indemnización por daños, puede considerarse no solo el daño moral, sino el daño psicológico, ¿sí? Podían distinguirse. Doy a cuenta, no sé, Laura, cuánto me queda, porque yo empiezo a hablar rápido y me atropello, pero no quiero dejar de nombrar... Tenés todavía unos minutos. Ok, voy a poner como ejemplo... Como 4 minutos tenés. Ok, voy a poner como ejemplo una cuestión muy concreta. Un caso que tuvo lugar en Lanús, no en el tribunal donde yo me desempeño, sino en otro tribunal, donde, muy interesantemente voy a decir lo mismo, 3 hombres, ¿sí? 3 jueces hombres vieron la situación de una mujer que estaba sometida a violencia constante, con grandes consecuencias psicológicas y con una lamentable consecuencia que derivó en el aborto de su hijo. Entonces, obviamente hicieron lugar a la demanda, a la indemnización que correspondía, y más allá de la indemnización tarifada, probado ese daño, hicieron la distinción entre el daño psicológico y el daño moral, y obviamente lo otorgaron. Es decir, los jueces siempre contamos con instrumentos para ceñirnos, pero qué mejor que contar con una norma que nos respalde para evitar cualquier otro tipo de cuestionamiento procesal. Un tema que me queda brevemente es la carga de la prueba, ¿sí? El convenio dice, respecto a la inversión de la carga de la prueba, se propone en la recomendación, obviamente es similar, es decir, invertir la carga de la prueba, el que esté en mejores condiciones de probarlo, en ese caso, y en las situaciones de acoso, que sea el empleador el que pruebe. Lo que creo que va a traer controversia va a ser, y que algunos autores ya consideran un exceso y lo han planteado, la situación intermedia en cuanto, ustedes saben que prevé también las situaciones de violencia del convenio en el trayecto, ¿sí? O cuando o también la doméstica, entonces la violencia doméstica. En esas situaciones, la inversión de la carga de la prueba para algunos autores sería una cuestión excesiva. Entonces, me parece que para esas circunstancias puede ser objeto de debate. Para las demás, entiendo que es así. Bien, ya me referí a la indemnización agravada, y para terminar brevemente decir que otra de las consideraciones que debería hacer esta ley para homogeneizar, hay varios artículos escritos sobre expertos en riesgos psicosociales sobre el convenio, es que la violencia es un riesgo psicosocial, ¿sí? Es decir, obviamente provoca un daño, es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. Y en estos lineamientos, junto con la autoridad administrativa, también debería preverse, ¿sí?, políticas de prevención, obviamente, de acoso y un tratamiento, es decir, un tratamiento por parte del Poder Judicial y obviamente un reconocimiento a nivel legislativo. Entonces, los recursos, todos estos recursos que traté de decir brevemente son, como dije, el andamiaje del convenio, ¿sí?
y la forma en que nosotros los homogeneicemos y los implementemos, sea a través de convenios colectivos, sea a través de protocolos, códigos de conducta, a través del papel que puede tener la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, la inspección, nos va a dar los resultados concretos que queremos, ¿sí? Necesitamos un Estado que se haga cargo de una manera eficiente y eficaz de esta de verdadera democracia social, y para ello es necesario este enfoque global que pretende el convenio. Hay que entender que la efectividad, creo que lo decía Leonora, la efectividad de las normas no siempre está asociado al nivel de protección que acuerdan. Entonces, creo que la tarea del legislador va a ser precisamente centrarse en eso, porque alguien dijo por ahí que en el siglo XXI, por un lado, asistimos a un fenomenal desarrollo normativo, como el convenio, ¿sí? Un reconocimiento de derechos, pero por otro lado, un gran deterioro en el goce efectivo de los derechos que tenemos consagrados a nivel local o a nivel global. Entonces, los derechos sociales no son solamente exhortativos, apelativos o nominales. La verdadera justicia social demanda tiempo, cambios estructurales en la sociedad y compromiso de todos. Bueno. Muchas gracias, Eleonora, muy interesante. Te hago una consulta porque están preguntando en el chat por el fallo que citaste. ¿Podemos dar los datos? Sí, si me dan unos minutitos que hablo con los autores son dos en realidad muy interesantes, son del Tribunal de Trabajo, ahora es 5 de Lanús, era el Tribunal de Trabajo 2 de Lanús, y si me dan un rato, porque insisto, no son míos, yo los conozco, se los paso por el chat, y si no me comprometo a hacérselos llegar. Claro, y si no les damos las pautas para que lo busquen por la página de la Corte. A través de la página de la Corte, pero sería bueno tener los autos. Perfecto. Que si me dan un ratito, se los consigo y los puedo poner ahí. Muchísimas gracias. De nada. Queremos agradecer también el acompañamiento de la doctora Laura Gertrudis Olivares Reyes, jueza del Poder Judicial del Estado de México. Así que ya la convocatoria ha sido internacional. Muchas gracias por la compañía. Volvemos a... Sí, Eleonora, te escuchamos. A ver si... Escribí a mi colega antes de comenzar porque me pareció interesante. Es el expediente 11.570. Igual lo pongo ahora si quieren en el chat. Romero contra Ojalmar. Entran a la mesa de entradas virtual de la Corte y pueden consultar por departamento judicial Avellaneda Lanús, Tribunal de Trabajo 5, antes era el 2, y por ese número de expediente deberían verlo. Tengo el texto, si quieren lo podemos, Laura, si querés, yo tengo el fallo, porque me acaba de mandar el fallo. Entiendo que después esto se va a grabar o se va a quedar a disposición, lo podemos subir porque está firme y no hay problema, o vemos cómo sea. Perfecto, para que llegue a todos. Antes de pasar a la última disertante, les quiero comentar que el doctor Macía pudo contestar porque se cayó el sistema entonces del ministerio, entonces le pasamos las preguntas que estaban en el chat, y cuando hagamos el momento de preguntas y de conclusiones y de reflexiones, que verdaderamente todas estas exposiciones seguramente nos van a motivar para ello, porque todas han sido sumamente ricas y han tratado distintos aspectos, se las vamos a estar contestando. Le toca entonces ahora la palabra a la doctora Viviana Mariel Dobarro, jueza nacional del trabajo del juzgado número 21, abogada por la UBA, especialista en Derecho Laboral por la Facultad de Derecho de la UBA y en Administración de Justicia por la misma facultad. Máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa, Universidad Castilla-La Mancha. Máster en Igualdad de Género de la Universidad de Castilla-La Mancha. Titular interina de Derecho del Trabajo 1 en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y adjunta regular de la misma materia y casa de estudios. Adjunta regular en Derecho del Trabajo 2 de la carrera de Relaciones del Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,
docente de la Maestría en Ciencias Sociales de Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente de la Diplomatura sobre Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de José C. Paz, docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, replicadora de los talleres para incorporar la perspectiva de género en la justicia y de los talleres sobre trata de personas con fines de explotación sexual, entrenada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Ponente oficial, expositora y o coordinadora en congresos y jornadas sobre la especialidad, miembro del Comité Consultivo y colaboradora permanente de la revista Doctrina Laboral y Previsional, editorial RPAR, autora de numerosas publicaciones referidas al derecho laboral y cuestiones de género. Doctora Dobarro, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Estoy aquí luchando con mi PowerPoint, que no sé si se ve, pero no me permite... ¿Se ve? Sí, pero no me permite, no sé qué pasa, que no me permite pasar desde el inicio. Bueno, es para mí un honor estar en esta mesa. Quiero agradecerle especialmente a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina por la invitación. La verdad es que, no por la invitación, sino por haber organizado esta actividad. Siempre es grato encontrarnos y poder intercambiar experiencias, opiniones. ¿Me están viendo? ¿Están viendo el PowerPoint? No. Bien. A ver, espérenme un minuto. Vuelva a compartirlo, doctora, por favor. Sí, vuelvo a compartirlo, pero no me permite. Está muteada, doctora. Ahí está, ya está, muchas gracias. Bueno, es para mí un honor estar aquí en esta mesa con tan prestigiosos y prestigiosas expositoras. Quiero agradecer a la doctora Pastén, que siempre nos está instando a realizar estas actividades y invitándonos a compartir estos espacios, a las autoridades de AMJA, a Laura Chaer, que está coordinando tan eximiamente esta actividad, y bueno, y a las personas tan prestigiosas que me precedieron. Cuando uno tiene que hablar en último lugar, a veces no quedan tantos temas para tratar. Ya fueron tan sólidas las exposiciones que me antecedieron que la verdad es que no queda mucho, pero voy a retomar algunos conceptos y voy a ampliar otros. En primer lugar, lo que me gustaría recordar y remarcar es que este convenio 190 de la OIT es el convenio que se aprueba luego de varios años de discusiones y de trabajo previo, se aprueba en el año del centenario de la OIT, y creo yo que esto es muy significativo y que marca una intención del organismo internacional de poner en el centro de la agenda de la comunidad internacional toda el debate sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Pero además, desde el comienzo, y lo desarrolló magníficamente Leonora Slavin cuando habló del ámbito personal de aplicación y de la definición, desde el comienzo queda claro en el convenio que se trata de un convenio de derechos humanos, de un convenio de derechos fundamentales. Y esto creo que en el año del centenario de la OIT, en el 2019, tiene un peso en sí mismo, un valor en sí mismo, porque es erigir al rango de derecho humano, de derecho fundamental, el derecho a vivir y trabajar en un mundo libre de violencia y de acoso. Y creo yo que esto para la comunidad internacional toda es muy significativo. Luego, lo que a mí me ha tocado desarrollar es el capítulo de obligaciones estatales, y en este punto yo coincido con algo que ya se dijo, que lo introdujo Leandro y que creo que se reiteró. Hay algunos aspectos del convenio
que ya estaban en nuestra legislación, en la legislación interna, tal vez un poco desarticulados y en normas más dispersas, pero creo yo que hay muchos elementos que ya los teníamos en nuestro ordenamiento jurídico interno, pero el convenio no hace más que revalorizar la importancia de esta temática, revalorizar la importancia de la protección y también poner de resalto las obligaciones de los Estados miembros en esta materia, en términos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el mundo del trabajo y el acoso en el mundo del trabajo, y en particular las cuestiones de género, ¿no? La violencia y el acoso en el mundo del trabajo en términos generales, pero también dedicándole una atención especial, particular, a la violencia de género. Tanto la violencia de género en el mundo del trabajo, esta nueva conceptualización tan interesante que trae el convenio, como en la violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo o en el contrato de trabajo de la víctima de violencia doméstica. Entonces, me parece que esto es central para cualquier abordaje de la temática. Por otro lado, yo les decía, el convenio establece obligaciones para los Estados miembros que tienen que ver con respetar, promover y asegurar el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Al efecto, invita a sumar a esto y de alguna manera establece, haciendo honor al tripartismo que caracteriza al organismo internacional, establece la necesidad de que la invitación y esta tarea se extienda, se lleve adelante con apoyo de las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores. De modo que aquí aparece en escena y cobra importancia la negociación colectiva y el diálogo social como un instrumento, como una herramienta para pensar estas políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Yo les decía, prevenir, sancionar y erradicar, lo mencionó también la colega Eleonora Peliza, y esta terminología no es nueva en el derecho o en el ámbito de las cuestiones de violencia y acoso, porque tanto la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como la Convención Interamericana de Protección de las Mujeres frente a todas las formas de violencia, como nuestra ley 26485, también consagran estas tres obligaciones, por lo cual creo que hay que leer todo esto conjuntamente y hay que hacer esta tarea de diálogo entre las diferentes fuentes del derecho del trabajo, sea la fuente internacional y sea la fuente de derecho interno, para encontrar los mejores cauces para llevar adelante, para que el Estado, a través de los tres poderes que lo integran, cumplan con estas tres obligaciones, pero también para que podamos avanzar en la prevención, sanción y erradicación dentro de las asociaciones sindicales, dentro del mundo del trabajo todo. Y yo les mencionaba que la CEDAW trae la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, trae este concepto y lo trae especialmente en la recomendación número 19, que es la recomendación que emite el comité de la convención en términos de marcar cuál es el camino interpretativo de las obligaciones que se derivan de la convención. Convención que en el caso de la República Argentina tiene igual jerarquía que la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. Lo mismo Belén do Pará, la Convención Interamericana, que ya desde su título trae también estas tres obligaciones: prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y ustedes podrán decir, bueno, pero el convenio es más abarcativo, por supuesto, el convenio se refiere a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y le dedica un tratamiento especial a la violencia de género,
pero piensa en todos los actores y actrices involucradas en el mundo del trabajo. Es cierto, pero teniendo en cuenta el mandato constitucional del 75, inciso 23, y los compromisos que se derivan de estos dos instrumentos internacionales que la Argentina tiene ratificados, creo yo que hay que hacer este diálogo entre fuentes y este análisis de las normas interpretándolas armónicamente. Y también la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Y yo decía hace un momento, el convenio desde el comienzo ya marca la naturaleza de derechos humanos que tienen sus contenidos y que tiene este derecho a vivir y trabajar en un mundo libre de violencia y acoso. Pero en el artículo 5 lo vuelve a remarcar porque dice que para prevenir, sancionar y eliminar la violencia y el acoso es importante respetar, promover y cumplir los derechos fundamentales del trabajo. Y enumera estos derechos fundamentales que ya la OIT los había puesto en evidencia en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del año 1998, es decir, la libertad sindical y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación del trabajo infantil, la discriminación en el empleo y la ocupación, y fomentar el trabajo decente y seguro. No es posible hablar de eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo si alguna de estas patas está floja, si alguno de estos postulados y principios fundamentales de la OIT no se respeta debidamente en alguno de los Estados miembros. Y decíamos, estas políticas y esta legislación que tienen que adoptar los Estados miembros tienen que estar pensando en los trabajadores, en las trabajadoras, también en aquellas personas que integran grupos vulnerables y además en aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, que no es lo mismo que integrar un grupo vulnerable, también puede haber una situación de extrema vulnerabilidad por la cual la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan especialmente a la persona y impacta y potencia los efectos de estas prácticas. Y aquí entra a jugar los conceptos que ya se han mencionado anteriormente de interseccionalidad, ¿no? Pensar cuando una persona está expuesta a situaciones, a múltiples situaciones de vulnerabilidad o integra diferentes grupos de vulnerabilidad o grupos en situación de vulnerabilidad, los efectos de la violencia y del acoso se potencian. Ejemplo, no es lo mismo ser mujer y pobre frente a un acto de violencia o acoso que ser mujer, pobre e inmigrante indocumentada, ¿sí? Cada vez que sumo la integración a un grupo de vulnerabilidad, cuando sumo factores o situaciones de vulnerabilidad, los efectos se potencian. Y luego el artículo 7 del convenio establece la obligación de dictar legislación que prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y que la defina incluso por razón de género. En el caso del derecho argentino, esa legislación la tenemos en relación a la situación de las mujeres frente a la violencia en el mundo del trabajo, pero no la tenemos en el ordenamiento general para la situación de los trabajadores en el ámbito general. Digo en el ordenamiento general porque no podemos desconocer que hay algunas disposiciones de empleo público, algunos convenios colectivos o algunas leyes que refieren al empleo público en provincias o en municipios que tienen en cuenta normas y definiciones y prohibiciones expresas respecto de la violencia y el acoso. En el ámbito general no lo tenemos, sí lo tenemos para la situación de las mujeres en el mundo del trabajo, porque así lo define el artículo 6 de la ley 26485. Y luego el artículo 8 establece algunas
obligaciones que tienen que ver con prestar especial atención a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, a los trabajadores y trabajadoras de estas zonas grises del derecho del trabajo, o de las trabajadores de plataforma, teletrabajadores, ¿sí? Todos estos grupos que ameritan una mayor protección. Esto ya lo mencionó Eleonora Peliza, las obligaciones que tienen que ver con el acceso a la jurisdicción, con el derecho a la tutela judicial efectiva, todo lo vinculado con la tramitación de las causas vinculadas o donde se busca dar respuesta frente a una situación de violencia o acoso en el mundo del trabajo. Y acá quiero remarcar 2 o 3 elementos. Por un lado, la privacidad y las normas de confidencialidad que deben tenerse especialmente en cuenta cuando tramitamos este tipo de causas, y por otro lado, todo el capítulo o todo lo que desde la doctrina, la jurisprudencia e incluso los ordenamientos procesales de algunas jurisdicciones se ha avanzado en términos de procesos urgentes. Aquí es fundamental tener en cuenta que estos temas son temas que deben tener una rápida y una efectiva respuesta. La respuesta debe ser rápida, debe ser eficaz, debe ser efectiva, ¿sí? Y debe resguardar la confidencialidad de los datos sensibles, porque tenemos el deber de no revictimizar a la persona que acude en procura de una respuesta al órgano jurisdiccional, al Poder Judicial. ¿Sí? Y volviendo, si uno analiza el convenio, la recomendación 206 en términos de obligaciones para los Estados miembros y las normas que rigen en el derecho argentino, sea la ley 26485, la Convención Interamericana de Belén do Pará o la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, llegamos a la conclusión de que hay algunas obligaciones que son insoslayables. Por un lado, dictar legislación que prohíba, sancione la violencia y el acoso. Aquí la gran disyuntiva que se nos presenta como, digamos, como Estado a partir de la ratificación de este convenio es: ¿necesitamos una nueva legislación integral? ¿Podemos armonizar lo que ya tenemos? Bueno, esto es política legislativa. Yo creo que tenemos herramientas jurídicas importantes, la ley 26485, la ley 23592, que se refiere a los actos, conductas y conductas discriminatorias, tenemos las normas internacionales, ¿sí? Progresivamente o de a poco esta legislación la han ido recogiendo los tribunales, los jueces y juezas de la Argentina, pero sí tenemos una deuda muy importante en términos de esta segunda obligación que aparece aquí mencionada, que es la de modificar los patrones socioculturales de comportamiento. Siempre que hablamos de discriminación y violencia en el mundo del trabajo, o de discriminación y violencia contra la mujer, yo suelo decir acá, tenemos que tener en cuenta una pata fundamental, que es buscar a través de la prevención y de las actividades de sensibilización y capacitación, modificar estos patrones socioculturales que están tan arraigados, los prejuicios, los estereotipos de género o los estereotipos que aluden a la superioridad de algunas personas respecto de otras, o estas situaciones de discriminación estructural a las que aludía Leandro Macía cuando comenzó. Si no modificamos estos patrones de comportamiento, si no modificamos estos prejuicios y estereotipos que están tan arraigados en nuestra sociedad, no va a haber legislación ni política pública que alcance. Creo yo que las políticas públicas y todo nuestro accionar como personas comprometidas con la lucha por la eliminación de la discriminación y la violencia en el mundo del trabajo, tiene que focalizar en esto, ¿sí? Tiene que focalizar en modificar los patrones socioculturales de comportamiento. Tutela judicial efectiva ya se mencionó, esto ya se mencionó,
todo el capítulo de los riesgos psicosociales lo mencionó también Eleonora Peliza y Leandro Macía. Creo yo que el fomento de la negociación colectiva lo pone de resalto el convenio 190, pero además la práctica y la experiencia de la vida sindical y del mundo del trabajo nos ha mostrado que hay una cantidad de estas cuestiones que pueden estar acordadas, negociadas e incorporadas a los convenios colectivos de trabajo, y que además en materia de prevención, en materia de llevar adelante actividades de sensibilización y capacitación, las asociaciones sindicales son aliados estratégicos, son asociaciones que tienen una tarea muy importante que desarrollar, porque tienen en general, son las asociaciones o son las personas que tienen mayor cercanía a trabajadores y trabajadoras. Y entonces hay allí un vínculo de confianza o de conocimiento previo que puede ser interesante en términos de las campañas para sensibilizar, pero también en términos de orientar a las víctimas al efecto de plantear sus reclamos o de buscar la tutela frente a situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y en el capítulo de reparaciones, sobre esto ya se refirió Eleonora, no vamos a volver. Aquí yo también creo que toda la jurisprudencia que los tribunales en la República Argentina han ido acuñando en términos de reparación de los daños derivados de la discriminación o del acoso en el contrato del trabajo, en cualquiera de sus tres etapas, y cuando uno revisa la jurisprudencia de los tribunales nacionales, de los tribunales provinciales, de la Corte, de los superiores tribunales de las distintas provincias, encontramos pronunciamientos donde se reconoce este derecho a la reparación integral de los daños, porque los daños suelen ir más allá de los daños propios de la ruptura del contrato de trabajo, suelen ir más allá del daño físico o del daño psicológico, también está el daño moral, todo ese sufrimiento, todo ese padecimiento que la víctima tuvo que soportar durante el tiempo que estuvo expuesto a una situación de violencia o acoso. Y también tenemos que pensar en el daño al proyecto de vida, como magníficamente nos marcó la Corte en algunos de sus pronunciamientos sobre ley de riesgo y reparación de los daños derivados del factor laboral. El proyecto de vida tiene que ser contemplado porque muchas veces la persona víctima de acoso y discriminación se ve presionada o expulsada del lugar de trabajo, y esto tal vez hace que pierda toda una carrera profesional, toda una carrera laboral, toda una expectativa de crecimiento y de desarrollo que también, creo yo, integra la reparación en los términos del convenio y de la ley 23.592 y de la ley 26.485. Y cuando hablamos de prevención no podemos olvidarnos de la reciente hace un par de años, la ley Micaela, esta ley que establece la obligación de capacitar a los integrantes de los 3 poderes del Estado en temas de violencia de género, incluida la violencia laboral por razón de género, y que progresivamente otros organismos públicos y privados están tomando este modelo, las asociaciones sindicales, las universidades, algunas empresas, van tomando este modelo de capacitación en el convencimiento de que la capacitación es la mejor herramienta para prevenir, a partir de remover estos prejuicios y estereotipos tan arraigados, y también a partir de sensibilizar, capacitar a las personas que reciben, sean autoridades públicas, o sean autoridades privadas, o sean las representaciones sindicales, a quien recibe la noticia de alguna situación de violencia,
cómo canalizarla, cómo dar respuesta eficaz, efectiva, cómo buscar la evitación de que el daño sea grave, cómo hacer que la víctima pueda correrse de la situación de violencia para que el daño no adquiera mayor dimensión. Bueno, esto ya lo mencionamos. Doctora, y por último, estamos para que redondee. Un minuto, sí, estoy cerrando. Perfecto. Cuando hablamos de prevención estamos hablando de campañas de sensibilización, de visibilización, de capacitación de operadores jurídicos, de aliados estratégicos como las asociaciones sindicales, las propias empresas, ¿sí? Sanción, estamos hablando de todo lo que se ha mencionado en términos de reparación, pero también de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Y cuando hablamos de erradicación, el diseño de mapas de género, la elaboración de estadísticas, alguien preguntaba, en esto tenemos que avanzar en todos los ámbitos en términos de elaborar estadísticas que son las que nos van a permitir pensar las mejores políticas públicas para dar respuesta a las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, pero también la elaboración de decálogos de buenas prácticas y de protocolos para el tratamiento de las situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo, y acá nuevamente el rol central de las asociaciones de trabajadores y trabajadoras y de las asociaciones empresariales, porque son, digamos, interlocutores ineludibles en el momento de pensar estos decálogos y estos protocolos, porque son quienes mejor conocen la realidad de los lugares de trabajo. Y en definitiva, si podemos poner en marcha todos estos elementos, podemos avanzar en la construcción de lugares de trabajo, de familias y de sociedades más igualitarias, equitativas, donde no haya discriminación ni violencia, y en especial la sufran las personas más vulnerables, y podemos pensar en decir alto a la discriminación y no más violencia contra las mujeres. Esta es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dobarro. Como verán, han sido todas exposiciones enriquecedoras, interesantes, para que podamos seguir reflexionando. Quiero formular un último agradecimiento a todas las personas que nos acompañan de extranjeras. Voy a nombrar los países: Venezuela, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú y Honduras. Voy ahora a contestar las preguntas que quedaron sin contestar para el doctor Macía, que nos ha enviado sus respuestas. A la pregunta de si el Ministerio de Trabajo de la provincia está trabajando en sus delegaciones con oficinas y equipos exclusivos de violencia que estén atendiendo al público, el doctor contestó que no, que en los últimos 4 años el Ministerio de Trabajo perdió 1/4 de sus trabajadores y están hablando con otras dependencias para hacer trabajos integrados. Y se hizo otra pregunta también. Perdóname, Laura, que te interrumpa, porque justo eso que lo comentó Leandro, pero no lo llegó a exponer. En Mar del Plata él estuvo justamente inaugurando, porque en el marco del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, me lo anoté recién acá porque el nombre es muy largo, pero se inauguró en el Ministerio, en la delegación del Ministerio de Trabajo, la unidad de políticas transversales del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual bonaerense, que se inauguró hace menos de un mes en el ámbito del Ministerio de Trabajo, como para empezar a trabajar. Perfecto. Perdón. Muchas gracias, Eleonora. Como siempre, muy atenta. Gracias. Sí, la pregunta, quería hacer un comentario. La pregunta la hice yo. Mi nombre es Marcela Sartori, soy del Ministerio de Trabajo de la Nación. Trabajo en la AT La Matanza. Y justamente hicimos esa pregunta porque estamos conformando una red territorial de enlaces técnicos para, en todas las delegaciones,
tener personas especializadas y poder armar una red en todas las provincias y articular con distintos organismos, y por eso nos interesaba. Nosotros yo estoy en este momento también en la mesa, lo que es la mesa de entrada, y en casos que se han acercado con anterioridad en otros años, los hemos derivado al Ministerio de Trabajo de la provincia. Quería justamente por eso saber si ellos tenían una oficina específica del tema, o si solo se ocupaban de los reclamos laborales, como nosotros sabíamos desde antes, porque nosotros estamos iniciando esta red territorial contra la violencia laboral desde el Ministerio Central, desde la Oficina de Violencia Laboral en Capital, y armando las mini oficinitas en las delegaciones para poder empezar a aplicar esta articulación con otras instituciones y atender de mejor manera a las víctimas que se acercan o que están haciendo también en este momento de pandemia las consultas vía correos electrónicos y medios de redes del ministerio. Muchas gracias por la información. La otra pregunta fue, quería saber el motivo por el cual el Ministerio de Trabajo, ante una denuncia de violencia laboral, no pone multas o sanciones al empleador y el trabajador debe judicializar. Y la respuesta fue, un segundito que la perdí. Acá está. Perdón, pero se me escapó en el teléfono, que la tenía. Acá está. Un segundo. Dada una denuncia, dijo el doctor Macía, y probada la existencia de la tal violencia, se multa. El problema es la dificultad probatoria, y agrega que las multas son conforme a la ley 25.212, Pacto Federal, y la ley provincial 10.149. Bueno, creo que no hay más preguntas. Las preguntas me parece que se han ido contestando a lo largo de las disertaciones. Acá están pidiendo, acá te están pidiendo, a quien habló hace un segundo, sí, si puede dar el enlace para contactarse. Bueno, vamos a concluir entonces, vamos a ir cerrando. Yo solamente quería terminar diciendo que tenemos por delante un gran desafío, que es construir un mundo laboral libre de violencia, y desde allí seguramente contribuiremos a una sociedad mucho más justa. Y voy a darle la palabra para que haga el cierre de esta jornada, que me parece que ha sido enriquecedora, vuelvo a repetir, a la doctora Gloria Pastén, que es la delegada por la provincia de Buenos Aires de AMJA. Así que, Gloria, tenés la palabra para hacer el cierre de esta jornada. Gracias, Laura. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. No pude escribir en el chat secreto a voces porque realmente tuve algunas dificultades y no quería tocar ningún botoncito para no arruinar lo que ha sido una jornada espléndida y con una gran asistencia. Así que ANJA, la delegación de la provincia de Buenos Aires, realmente les agradece que ustedes hayan estado presentes y nos estén acompañando en esta actividad que yo en lo personal he disfrutado muchísimo. Yo quiero destacar, y por eso le pedí a Laura que me diera unos minutos, generosidad y solidaridad. 4 juezas en esta actividad, distinguidas colegas con una amplia trayectoria académica y profesional que nos han dado su tiempo con muchísima generosidad, a quienes estoy muy agradecida porque me acompañan en muchísimas actividades. Y que Laura, las 2 Eleonoras, Viviana, Laura Chaer, gracias. Espectacular, Laura, que me acompaña con estas cosas. Eleonora Peliza, gracias. Eleonora Slavin, que te perdí, no sé dónde estás. Y Vivi,
mi amiga de tantos años y que estamos siempre juntas en estas actividades. Así que, chicas, de nuevo, muchas gracias. Yo quiero, por último, una invitación a todas y a todos para que visiten la página de ANJA y vean nuestras actividades, porque son, en muchas pueden entrar gratuitamente, no necesitan ser socias o socios. Igual en esa página está el formulario para que sean socios y socias de ANJA, así que las espero realmente. Y si es de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que mucho mejor, porque me ayuda a incrementar el padrón. Y además me da la posibilidad de hacer lo que hice con estas colegas, distinguidas colegas, de invitarlas a participar en estas actividades. Bueno, y yo las invito por último, y le digo a Ceci que por favor suba el enlace. El jueves 19 tenemos otra actividad de la Delegación de la Provincia de Buenos Aires. El moderador es el doctor Ramón Bogado Tula. Ahí va a estar la doctora Patricia Cecilia Toscano, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, una distinguida colega también. Después va a estar también la doctora María Lías Cervino, que es la presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, y se va a expedir sobre una misión de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Y después vamos a contar con una presencia honorable, la doctora María Silvia Villaverde, que es la directora de la Comisión de Género del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Esto es el día jueves a las 17 horas, así que están todas y todos invitados a participar. Bueno, solamente esto, gracias a todas y a todos, gracias por acompañarnos, y a todas las juezas y jueces, a todas las provincias y a todas esas personas que nos han acompañado desde el extranjero, mi agradecimiento, el de ANJA, el de la presidenta, de la doctora Ida Tarditi, y del comité ejecutivo y comisión directiva que nos aprueba y nos alienta a continuar con todas estas actividades. Así que muchísimas gracias.